Bueno, le quedaba debiendo del video anterior un par de cuestiones con respecto al balance de energía en sistemas abiertos. Vamos a empezar por lo primero que les dije que es un poquito sorprendente, que la velocidad media al cuadrado no es lo mismo que la velocidad al cuadrado media. Para ejemplificarles esto, vamos a suponer que tenemos la entrada a un sistema. Vamos a suponer que entra una corriente material, pero entra de esta manera. La mitad del área de entrada, todo el fluido entra con la misma velocidad, y vamos a decir que entra con una velocidad 1 media, todo entra con la misma velocidad de, pongámosle, 30 metros por segundo. Y la otra mitad está entrando a una velocidad de entrada 2 de 40 metros por segundo. Para hacer el balance de materia, yo voy a considerar, bueno, una sola entrada, una sola velocidad de entrada, por más que la mitad entra a una velocidad, la mitad a otra, una sola entrada de, digamos, una sola velocidad media. ¿Cómo determino esta velocidad media? Y bueno, la idea sería así. Lo que está, la masa que está entrando por acá arriba, sería el flujo másico este, sería la velocidad 1 por el área 1, el área 1 sería justamente esta área de acá, esto es el área 1, por la densidad, vamos a suponer que justamente es la densidad de las dos partes, es todo el mismo fluido, así que va a ser la misma, más el flujo másico que viene por acá abajo, que sería la velocidad 2 por el área 2, por la densidad, el área 2 sería esta de acá abajo, me tiene que dar una velocidad media por el área total por, bueno, la misma densidad. Esto es el flujo másico este más el flujo másico este tiene que ser igual al flujo másico acá. O sea, estoy haciendo un balance de materia justo en esta parte del sistema. O sea, es justo a la entrada. No va a haber acumulación de materia en esa interfase, justamente en esa frontera entre el entorno y mi sistema. Si utilizo esto, utilizo esto para calcular la velocidad media, y como les decía, vamos a suponer que, digamos, la mitad del área entra a una velocidad y la mitad entra a otra. O sea, en otras palabras, esta área es la mitad del área total, y esta de acá abajo, el área 2, es también la mitad del área total. Haciendo esto, simplificando la densidad que está en todos lados, voy a escribir que la velocidad 1 por el área total dividido 2, más la velocidad 2 por el área total dividido 2, es igual a la velocidad por el área total. Trabajando algebraicamente un poquito esto, me queda, simplificando también área total que está en todos lados, me queda que la velocidad media es simplemente el promedio de las dos velocidades. Es justo el promedio común y corriente porque es mitad de área de una cosa, mitad del área de otra. Si la relación de áreas no fuera exactamente igual, bueno, cada velocidad va a sumar o a ponderar distinto en esta clase de promedio. Pero bueno, acá simplemente lo que quiero demostrarles es que se da esto. La velocidad media, en este caso con dos áreas exactamente iguales, sería simplemente el promedio. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética de lo que está entrando? Bueno,
la energía que aporta esta corriente con la energía que aporta esta corriente es igual a la energía que está saliendo por acá. Entonces, lo que voy a decir es, la energía que aporta la corriente 1, la voy a escribir como potencia, más la energía que aporte la corriente 2, tiene que ser igual a esta energía que está entrando a mi sistema. ¿Mm? Esta energía cinética la voy a escribir justamente como el flujo másico, por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Qué velocidad? La velocidad 1, porque todo tiene la misma velocidad. Este sería el flujo másico 1. Esto que está acá sería el flujo másico 2. El flujo másico 2 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Y esto sería el flujo másico total por una velocidad al cuadrado media sobre 2. Me faltó el puntito acá. Trabajándolo un poquito más, podemos llegar a escribir entonces que el área 1 por la densidad, por la velocidad 1, al cubo sobre 3, más el área 2 por la densidad, por la velocidad 2, al cubo, pero sobre 3 no, ¿por qué puso 3? Sobre 2. Entonces estoy pensando en otra cosa. Tiene que ser igual al área total por la densidad, por la velocidad al cuadrado sobre 2. Simplificando algunas cosas, recordando, digamos, que por cómo lo definimos esto es así, como definimos esto es así, acá me está faltando por la velocidad, perdón, porque esto es el flujo másico, vamos a escribirlo al revés, perdón. Esto es el flujo másico, esto no hay problema, es el flujo másico, y lo que va acá es la velocidad al cuadrado, sobre 2. Esto es el flujo másico, recuerda. Bueno, ahora sí, simplifico aquello que se repite en todos lados, el área, densidad y esto, todo esto se repite por todos lados, con este y con este. Y me queda esto, que la velocidad 1 sobre 2 por al cubo sobre 2 más la velocidad 2 al cubo sobre 2 es igual a la velocidad media por la velocidad media cuadrática. Si recordamos lo que pusimos antes ahí, te lo puedo escribir justamente como la velocidad 1 media más la velocidad 2 media sobre 2. Por la velocidad al cuadrado media. Fíjense que tiene una cosa totalmente distinta. No es tan simple como agarrar esto al cuadrado. Definitivamente no lo es. Si quieren, puedo simplificar este. Y ahora haciendo unas cuentitas más, voy a decir que la velocidad al cuadrado media, que sería en realidad la que va acá, es igual a la velocidad 1 al cubo más la velocidad 2 al cubo dividido la velocidad 1 más la velocidad 2. Haciendo un poquito de cuentas, agarrando la calculadora para eso, voy a hacer 30 al cubo más, perdón,
más 40, eso no va, al cubo, eso me da tanto, dividido 40 más 30, o sea, dividido 70. Esto me queda 1300. Fíjense que metros sobre segundo cuadrado cuadrado. Fíjense que mientras la velocidad media era de, bueno, 40 más 30, digo, 35 metros sobre segundo, nunca habíamos hecho la cuenta, pero ya se los digo, y por lo tanto la velocidad media al cuadrado es 35 por 35, que sería 35. Sería 1225 metros sobre segundo cuadrado cuadrado. La velocidad cuadrada media es de 1300. Fíjense, bueno, que es distinta la energía, es distinta la energía, o cómo calculo la energía, de estas dos maneras. Bueno, igualmente no es algo que uno se preocupe, porque esto también depende de cuánto sea. Esto que está acá es justamente la velocidad cuadrática, ahí, así. Esto depende en todo caso de cómo sea la distribución de velocidades, cómo sea el perfil de velocidades de lo que está entrando. Acá, digamos, la diferencia de velocidades no son muy grandes y por lo tanto la diferencia entre agarrar la velocidad media, elevarlo al cuadrado, o agarrar o hacer una cuenta un poquito más complicada, no es tanta la diferencia. Y encima de todo, normalmente, el término este de energía cinética normalmente lo vamos a cancelar, digamos. Encima de estar haciendo estas distinciones que son así como medias finitas, encima normalmente lo vamos a cancelar, así que bueno. Pero quiero decirles, y esto es importante, que no es exactamente lo mismo esto que esto, y por lo tanto, a veces, va a haber un factor de corrección para que yo pueda utilizar esto que es fácil de calcular, porque esta velocidad media tiene que ver con el volumen de fluido que está entrando, y por lo tanto es un promedio que tiene que ver con la masa total que está entrando, que tiene que ver y tiene metido la distribución de energía. O sea, para este me importa nada más cuánto entra y punto, y este tiene que ver más con cómo se distribuye esa velocidad, cómo es ese perfil de velocidad. Mientras más pareja entre toda la energía, perdón, mientras más pareja entre toda el caudal másico, mientras más entre con toda la velocidad constante, más parecido van a ser estos términos. Si no, lo que voy a hacer es simplemente crear un factor de corrección. Por eso, en algunos lados, ustedes van a ver un cierto factor, en algunos libros, que normalmente lo ponen acá, un factor alfa. Este factor alfa es un factor tramposo que me permite utilizar la velocidad media al cuadrado en vez del término que correspondería, que sería un poquito más complicado. Este alfa depende del perfil de velocidades con lo que el fluido está entrando o saliendo. Lo mismo va a ir de este lado. ¿Está bien? Bueno, esta es una primera de las cosas que les digo que hicimos un poquito de trampa. La segunda parte tiene que ver con lo que les decía del trabajo de circulación, que lo grabo en el próximo video. Normalmente, como les decía, normalmente este alfa ni lo vamos a escribir, vamos a suponer que vale 1, pero recuerden, en algunos casos, puede ser que no, que esté mal, digamos, considerarlo 1. A ver, en la mayoría de los casos lo vamos a despreciar todo el término, así que no me importa si alfa vale 1 o 1 medio, que serían los dos límites entre los que puede variar.
En los casos que vamos a considerar esta energía cinética que no va a ser despreciable, normalmente este alfa vale 1. Y esto tiene que ver con una cosita que tiene que ver con los flujos laminares y los flujos turbulentos, que es un tema que viene más adelante, que hace que los perfiles suelen ser más parejos en los flujos turbulentos y, bueno, y tienen un desarrollo distinto cuando son laminares. Pero bueno, eso viene más adelante, en la parte más de mecánica de fluidos. Y bueno, por ahora nos quedamos acá con, bueno, ¿por qué utilizo esto y por qué en algunos libros van a ver un factor de corrección en esto? Nada más.